Gracias por acompañarnos como cada miércoles a Reporte Bursátil. Hoy está con nosotros Raúl Amador, experto en mercados internacionales del puesto Invercasa. Bienvenido, Raúl. Buenas noches, Jenny. Muy buenas noches. Raúl, hay un tema que está en la mira de todo el mundo. Específicamente hablamos de la crisis en la zona euro. Hacenos un recuento de cómo se originó esta crisis y un panorama económico de estos países. Sí, buenas noches. Gracias por la oportunidad de estar aquí una vez más. Vamos a hablar rápidamente de lo que está pasando en Grecia, ¿verdad? O en Europa más bien. Y todos los indicadores que están saliendo, el plan de rescate de Europa que están formulando y los, digamos, repercusiones a nivel internacional. Vemos aquí unos indicadores del por qué, ¿verdad? O de qué están sintiendo, digamos, los consumidores o el sector manufacturero. Podemos ver que en Francia y Alemania están saliendo los indicadores y vemos que han tenido una pequeña caída, especialmente en Alemania, ¿verdad? Se esperaba 50 puntos y ahorita están en 48.9. ¿Qué significa esto? Un indicador abajo de 50 puntos significa que la economía está contrayéndose. Entonces, esto es un indicador o un leve indicador que puede venir una pequeña recesión, pero como sabemos, para declarar recesiones tendríamos que tener 2 periodos consecutivos de crecimientos en el PIB. Esto no se está dando hasta el momento, pero sí vemos leves indicadores de esto. Otro indicador que estamos viendo es el consumidor o el comportamiento del consumidor. Y estamos viendo cómo en Francia está decreciendo, ¿verdad? Y en Europa está en menos 0.20 este indicador. Un indicador abajo de 0 significa que hay pesimismo en el mercado y que la gente no está saliendo a consumir. Ya sabemos nosotros que el consumidor es el que mueve, digamos, la economía, y al más bien tener menos gente saliendo a consumir en los mercados, entonces vemos que las economías se pueden ir contrayendo, como lo vemos en Alemania, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Podría ser una crisis en Europa, Grecia, Italia, Portugal, España. Bueno, posiblemente, ¿verdad? O sea, gran parte de este plan de rescate es de que esta crisis que se está viendo en Grecia no se expanda o no se contagien, digamos, los demás países como España, como Italia, Portugal, etcétera. Entonces, ¿qué sucedió? Veíamos que en Grecia la gran noticia era qué iba a pasar con los bonos soberanos griegos. Entonces, que se iban a entrar en default, pero al final no los dejaron entrar en default y promovieron hacer un recorte, digamos, en lo que son, o la reducción del 50% sobre la deuda voluntaria, o sea, que pagaran el 50% del bono, en vez de que no pagaran del todo. Entonces esto fue preferible para los inversionistas, claro, porque uno prefiere que le paguen algo a que no le paguen nada. Pero estas medidas pueden afectar, digamos, lo que es la calidad crediticia de Francia y otros países que hayan tenido exposición, digamos, a estos bonos griegos. Y les voy a enseñar qué pasó, por ejemplo, con una empresa que tenía exposición. Otras medidas que incluyen en este plan de rescate es que al haber hecho ese recorte, el 50% les puede dar a Europa un plan de rescate, un fondo de rescate de 1 trillón de euros, aproximadamente 1.4 trillones de dólares, perdón. Y bueno, otras medidas es que, por ejemplo, Italia reduzca su deuda, la recapitalización de los bancos europeos, o sea, ellos esperan mejorar lo que es el core capital, que es una medida, una razón de deuda, de capital deuda, que tienen que mejorar al 9% para el 2012, ¿verdad? Y también que mantengan un poco lo que es la compra de bonos de mercado secundario por parte del Banco Central Europeo, y mantengan, digamos, estos niveles de liquidez en el mercado. Nos gustaría saber, Raúl, de qué manera esto está afectando a los mercados internacionales. Sí, buena pregunta. El lunes pasado, este lunes, el 31 de octubre, salió la empresa MF Global, que es una de las, digamos, empresas más grandes en los que transan, digamos, en los mercados de derivados, y estos se declararon en bancarrota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tomaron una posición bien agresiva en lo que son, tratando de subir sus rendimientos, invirtieron en bonos griegos y vemos lo que pasó, ¿verdad? O sea, ahora no te van a pagar todo el bono, te van a pagar la mitad. Y
ellos invirtieron aproximadamente 6.3 billones de dólares en estos tipos de bonos. Entonces, el mes pasado que reportaron una pérdida de 191.6 millones de dólares el pasado 25 de octubre. Entonces, ya no pudieron aguantar más, tuvieron que hacer, digamos, unas malas prácticas con fondos de clientes y bueno, tuvieron que declarar la bancarrota para tratar de no lastimar mucho a los clientes involucrados. ¿Qué más está pasando a nivel internacional? Podemos ver, por ejemplo, aquí una gráfica del SP500, que es la verde, y esta blanca, que son los rendimientos de los bonos griegos. Entonces vemos cómo todo el mundo ha venido vendiendo sus bonos. ¿Qué significa un bono, un rendimiento subiendo? Es que los precios están bajando, o sea, están vendiendo estos bonos y están buscando cómo liquidar sus posiciones y vemos que el mercado empezó a caer. Después podemos ver también aquí lo que se podría decir que hay un mercado alcista en los que son los precios soberanos de los bonos a nivel mundial. Aquí podemos ver una gráfica de la tendencia de los rendimientos de los bonos, que es hacia la baja, o sea, los precios están subiendo de bonos del Tesoro, que es la línea verde de los Estados Unidos, bonos de Japón y bonos de Alemania, por ejemplo. Entonces se podría decir que a pesar de que en los mercados se ve, o sea, esto más bien se ve la gran incertidumbre que hay en los mercados de valores y todo el mundo está moviendo su plata a algo más seguro. Y hemos visto que después de la crisis del 2007 hemos visto estos bonos cómo han venido subiendo de precio, ¿verdad? ¿De qué manera esto puede afectar a Nicaragua? Sí, claro. Lo que ha pasado con toda esta crisis europea es que el dólar se ha fortalecido. Aquí vemos cómo el dólar, empezando toda esta incertidumbre, ¿verdad?, ha venido manteniendo sus niveles y de repente pegó un brinco. Entonces, ¿qué tuvimos nosotros en los mercados internacionales? ¿Cómo puede afectar esto a Nicaragua? Por ejemplo, es que los precios de los commodities, ¿qué sucedió? Empezaron a caer. Vimos como el café, llegando a los niveles de 315 dólares, ya ahora te da una tendencia bajista, dado que el dólar se venía fortaleciendo. Igualmente el crudo, ¿verdad? Tenemos esa tendencia hacia la baja, la misma gráfica que vemos en el café, hacia la baja. Esto sí nos ayuda en Nicaragua porque somos importadores, ¿verdad?, de petróleo o consumidores de petróleo. Y bueno, también el único que ha mantenido, digamos, la tendencia alcista ha sido el oro, pero sí vimos que tuvo una caída bien drástica en lo que son estos últimos 2 meses. Y bueno, esos son prácticamente lo que ha estado sucediendo en los mercados internacionales y cómo la crisis europea ha afectado un poco los mercados a nivel internacional. Muchas gracias, Raúl, por esa completa explicación. Es realmente muy preocupante lo que está sucediendo en ese lugar. Vamos a estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo se responde al plan de rescate que se está impulsando. Vamos a hacer una breve pausa, ya regresamos.